Uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad es la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, una garantía que se da gracias a la labor de un sinfín de jueces, notarios, fiscales y juristas, así como abogados, quienes ejercen día a día una profesión con raíces milenarias. Como reflejo de esta realidad, Fundación Binatea Editorial ha publicado recientemente el libro 101 relatos judiciales, que recoge una serie de crónicas sobre casos históricos con el objetivo de profundizar en cuestiones como el derecho, la justicia y su impacto en la vida de las personas. Ello en un lenguaje literario que discurre entre la historia y la ficción. Precisamente nuestro siguiente invitado ha participado en este proyecto con un relato protagonizado por un criminal de guerra de la antigua Yugoslavia, narrado desde el punto de vista del propio procesado. Pero ¿cuál es, a grandes rasgos, la historia de Ratko Mladic? ¿Qué reflexiones inspiran su relato? ¿Cómo es la relación entre el derecho, la justicia y las humanidades? ¿Cuáles son los principales retos de la disciplina del jurista? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don José María Asencio Gallego, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, máster en Derechos Fundamentales por la UNED, magistrado titular del Juzgado de lo Penal de la Ciudad de Barcelona, profesor en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Abat Oliva y en la Universidad Autónoma de Barcelona, escritor y coautor de 101 relatos judiciales de la Fundación Binatea Editorial. Don José María Asencio, muy buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí como siempre. Bienvenido, magistrado. ¿Te puedo tutear? Por supuesto, yo creo que debes, no solo puedes. Debo, debo. Bueno, pues muchísimas gracias. Si lo dice un juez de un magistrado, pues lo tendré que hacer, a sus órdenes, como decimos en la mili. Bueno, ante todo, te tengo que felicitar por tus años de experiencia, de trabajo. Cuando uno va cosechando años, pues se entiende que tenga pues, un currículum extenso, pero con 35 años que tienes, madre mía, tienes un currículum tremendo. O sea, yo no creo que no conseguiría yo ese currículum ni naciendo 3 veces o 5, vamos, es igual. Madre de Dios, qué te llevó a trabajar, a estudiar tanto desde el punto de vista de la abogacía? ¿Qué es lo que te llamó tanto el derecho? Cuéntanos un poquito cómo es ese José María Asencio que hoy tenemos en Luces en la Oscuridad. Bueno, pues yo creo que en tu caso es más o menos lo mismo, simplemente que tu currículum ha estado mucho más orientado a los medios de comunicación y a la radio, y el mío ha estado orientado a otra materia como es el derecho. Pero bueno, ya lo decía Serrat, cada loco con su tema. Está claro, cada loco con su tema, sí, señor. Está mejor explicado imposible, mejor explicado imposible. Bueno, el juez, magistrado José María, a mí me gustaría, porque claro, tanto el derecho como la justicia son conceptos de un gran calado filosófico y a la vez absolutamente conectados con la realidad de lo cotidiano, el día a día, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que al 2023, en este año que estamos viviendo, presenta la disciplina del jurista? Pues en estos tiempos cada vez más rápidos que vivimos, yo creo que el principal reto a que nos enfrentamos los juristas es la introducción de las nuevas tecnologías en el proceso y en el derecho, y la combinación entre los beneficios que sin duda aportan las nuevas tecnologías y los inconvenientes y los peligros que llevan anejas. Y este es el principal reto, la idea de la justicia automatizada. Existan programas que automáticamente te proporcionen la sentencia, incluso el hecho de los expedientes online, la protección de datos, también a través de todas las empresas que utilizan los datos cedidos a su vez por otras. Creo que las nuevas tecnologías es el reto más importante a que nos enfrentamos los juristas hoy en día en cualquier ámbito del derecho.
José María, te voy a pedir, por favor, que te acerques más al micrófono porque te escuchamos un poquito lejos y no quisiera hoy, después de la cantidad de veces que he querido entrevistarte, no he podido, que esto no saliera estupendamente. Bueno, por otro lado, además de ejercer como magistrado, eres profesor asociado del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona y profesor colaborador del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, recientemente ha sido nombrado junto a tu padre doctor honoris causa por la Universidad Peruana Hermilio Valdizán. Además de impartir los contenidos relativos a las asignaturas de las que eres profesor, ¿cuáles son los valores e ideas que tratas de transmitir a tus alumnos? Bueno, yo creo, Pedro, que la universidad sigue siendo todavía hoy en día un reducto de libertad, ¿no? Y tiene que ser un lugar de formación en valores humanistas, ¿no? De aprehensión de principios que, lejos de servir únicamente para un ideal, sirven para formar ciudadanos libres y responsables. Para mí esta es la concepción de la universidad. No solo tenemos que enseñar contenidos, particularmente en el derecho, que es a lo que me dedico yo, porque desde luego en la química orgánica enseñar principios humanistas sería un poco complejo, pero desde luego a lo que me dedico yo, el derecho, es necesario inculcar a los alumnos estas ideas y sobre todo es necesario hablarles de los principios democráticos, los que inspiran nuestra Constitución, los que inspiran nuestro sistema y formarles en la idea del respeto absoluto a los derechos fundamentales del ciudadano y en el respeto absoluto al derecho fundamental a la libertad. Esto es lo que tenemos que hacer los juristas cuando impartimos docencia, ¿no? Enseñar a los alumnos, en mi caso particular en el proceso penal, la pervivencia y la importancia de un sistema, de un proceso penal democrático. Eh, Vaya por delante nuestro agradecimiento, como te decía anteriormente, y si bien el derecho es una ciencia social empírica, tiene mucho que ver con las humanidades. En este sentido, ¿qué papel atribuyes a la literatura, a la filosofía y, en definitiva, también a las ciencias humanas en una época como la nuestra, tan gobernada por la tecnología, entonces? Bueno, parafraseando a quien considero es uno de los mejores escritores franceses actualmente vivos, Michel Houellebecq, él decía que vivir sin leer es peligroso porque obliga a conformarse con la vida. Ese es el papel que le otorgo a la literatura. En cuanto a la filosofía, desgraciadamente los juristas hace ya un tiempo, salvo los filósofos del derecho, los juristas en términos generales han dejado de leer filosofía. Y yo creo que es muy importante para entender no efectivamente el contenido de los preceptos, sino el sistema en su conjunto, el retorno a los clásicos, el retorno al pensamiento clásico, a la filosofía clásica. Y esto es una asignatura pendiente. Hoy en día nos centramos en lo superficial, ¿no? A este mundo le falta de todo, menos información suplementaria. Nos centramos en lo superficial, pero dejamos la raíz, abandonamos la raíz y sin raíz la planta muere. Recientemente la Fundación Binatea Editorial ha lanzado el libro 101 Relatos Judiciales, una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para los colegios bombardeados en la guerra de Ucrania, de modo que los niños puedan continuar con su formación en las aulas. En el proyecto han participado jueces, fiscales, notarios, abogados, gestores de empresas con formación jurídica, licenciados en Derecho y otros profesionales, entre los que destacan Baltasar Garzón o a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. ¿Cómo nació esta iniciativa, José María? ¿Cuál es la esencia de 101 relatos judiciales? Bueno, la Fundación Editorial Binatea se caracteriza, evidentemente es una fundación por los libros solidarios. Ellos suelen hacer libros titulados 101 relatos de enfermería, 101 relatos bibliotecarios, y esta vez nos ha tocado el turno a los juristas, a los 101 relatos judiciales. Los beneficios de cada libro están destinados a algún fin solidario, y en este caso, por la existencia todavía, por la pervivencia de la guerra de Ucrania y la necesidad de no paralizar el envío de la ayuda humanitaria al pueblo ucraniano,
pues se decidió por parte del presidente de dicha editorial, Salvador Raga, que los beneficios de esta obra fuesen para comprar tablets y para comprar material escolar para los colegios de Ucrania bombardeados por la guerra, que desgraciadamente son algunos. Y esta es la idea principal del libro. Nuestra felicitación al editor, a Salvador Raga, por esta iniciativa, fantástica iniciativa, me parece a mí, de un conflicto. Siempre lo hemos dicho, el año pasado teníamos, José María, como 69 conflictos bélicos en el mundo. Este año tenemos 11 conflictos bélicos, según algunos datos, ¿no? Entre ellos el de Ucrania. Una guerra que se pensaba quien la inició que duraría muy poco tiempo, y ya llevamos pues un año largo, ¿verdad? Entonces, eh, solamente hay que darse cuenta cómo está la situación en el mundo como para darse cuenta que todos tendríamos que unirnos, ser un poco más solidarios, que ya lo somos, pero un poquito más siempre está bien, como lo estáis haciendo vosotros, ¿no? A través de vuestro trabajo, a través de esta editorial y a través de estas obras que me parecen en la presentación. Yo disfruté mucho el día que hacíais la presentación del libro, porque en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Círculo Ecuestre, sí, Círculo Ecuestre de Barcelona, y me encantó la forma de expresión, porque ahí aparece muchísima gente, muchos juristas, como digo, gestores, notarios, que cada cual ha cogido un personaje de la historia pues para traerlo como si fuera un tema filosófico, traerlo al día de hoy. Me encantó y me encanta el libro. O sea que, por tu parte, felicidades, y felicito también a todos los integrantes del mismo. José María, el protagonista de tu relato es Ratko Mladic, jefe del Estado Mayor del Ejército de la República SPRA durante la guerra de Bosnia, quien fue juzgado y condenado por crímenes de guerra. ¿Cuál es a grandes rasgos su historia y las claves de lo que deseas transmitir con su relato? Bueno, son relatos muy cortos. La verdad es que lo que permite transmitir, la idea que permite transmitir en 2 o 3 páginas es desde luego bastante sucinta. En mi caso particular es un relato en el que trato de ponerme en la piel de esta persona, de esta persona juzgada y condenada por crímenes de guerra, y qué es lo que esta persona como acusado podía llegar a sentir en el momento en que estaba frente al tribunal. Porque es que esa es la idea del libro. La idea del libro no es contar desde un punto de vista jurídico un caso y analizarlo paso por paso, no, ni mucho menos, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer con este libro es una previa selección de casos judiciales históricos y tratar de novelar estos casos, evidentemente con la historia siempre mirándonos, sin inventar nada, pero tratar de novelarlos. Y uno podía elegir entre ponerse en el papel del juez, ponerse en el papel del abogado, del acusado o incluso de cualquier testigo que hubiera estado presente durante la celebración del juicio. En mi caso particular opté por ponerme en la posición del acusado. Y es algo complejo porque, y sobre todo cuando se trata de una persona condenada por crímenes de guerra que, según se dijo en la sentencia, había ordenado el asesinato, la matanza de hombres, mujeres y niños en Srebrenica. Por algo se le denominó el carnicero de Srebrenica, ¿no? ¿Y qué es lo que puede llevar a un ser humano a cometer este tipo de atrocidades, ¿no? Efectivamente, esto es maldad, esto es alguna enfermedad mental. Pues bueno, tratar de ponerme en el lugar de esta persona y tratar de justificarlo desde su punto de vista. Esto es lo más complejo, ¿no? Tratar de justificar el por qué se hizo esto desde su punto de vista. Evidentemente echando balones fuera, ¿no? ¿Y, Culpando y ese punto de vista cuál es, José María? es, bueno, digamos que realizo un pequeño análisis muy corto, porque ya te digo que en 2 o 3 páginas no se permite, desde la disolución de la antigua Yugoslavia de Tito, la formación que recibieron los militares serbios en ese momento, el predominio de la población musulmana que había o que hay en Bosnia, en Kosovo, en Albania, y todas las causas que llevaron
a las guerras de los Balcanes, incluida la intervención de Occidente en todos los sentidos. Y a través de eso, a través de ese conjunto de factores, digamos, intento profundizar en la medida de lo posible en qué es lo que puede llevar a una persona educada en esos valores que sufrió, porque no olvidemos que él también sufrió. Su padre fue partisano durante la Segunda Guerra Mundial y él vio a muchos familiares y a muchos amigos ser asesinados, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona pueda encaminarse por esos derroteros y sobre todo, cuál es el hecho determinante para que una persona pueda llegar a asesinar, ¿no? Que es lo más horrible que podemos hacer como seres humanos? O sea, de alguna manera, José María, ¿crees que tiene justificación lo que hizo este hombre? Bueno, la palabra justificación, desde luego, justificación ninguna. El asesinato nunca tiene justificación, pero una cosa es encontrar la justificación y otra cosa muy diferente es buscar el porqué y sobre todo responder a la pregunta esencial. ¿El asesino nace o se hace? Esto es la pregunta esencial, porque si nace no hay solución, pero si se hace sí que hay solución. Es curioso porque el doctor Bernard Tifón, que es psicólogo forense, además, nos dice siempre, cuando lo hemos entrevistado en este programa, que el punto criminal en cualquier persona está en una gota de agua, en un chasquido de dedos en un momento determinado. Todo depende lo que se toque, qué resorte se toque en ese momento, ¿no? O sea que todos somos asesinos potencialmente hablando. Madre mía, eso da un poquito como de yuyu o de miedo, pero lo dice gente que entiende y que estudia la mente, con lo cual algo tendrá de visos de veracidad, ¿verdad? Bueno, desde luego yo no soy psicólogo forense, ni siquiera soy psicólogo, ni tampoco forense, y por tanto, si lo dice un especialista, bueno, pues habrá que efectivamente que leer toda la biografía. Lo que es evidente es que si lo dice una persona que ha estudiado, hay que por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? Son como aquellas manifestaciones de los políticos que dicen que todos los hombres, por el mero hecho de ser hombres, son violadores. Eso no hay que querérselo, ni mucho menos. Eso lo que hay que hacer es apagar la televisión. Está claro, está claro. Y sobre todo algún que otro canal más concreto. Pero bueno, antes hablamos de la guerra de Yugoslavia, que fue la última que se vivió en Europa hasta el estallido de la actual guerra de Ucrania, que ya lleva, como digo, pues más de un año desarrollándose. De hecho, recientemente la ONU ha concluido en un informe que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania, perdón, pero no llega a calificar sus acciones de genocidio. ¿Qué reflexiones haces tú al respecto de todo ello, José María? Bueno, yo como jurista, Pedro, en este caso, si hay una investigación, pues habrá que ver el desarrollo de dicha investigación, pero sin la celebración de un juicio es imposible concluir en un sistema democrático. No olvidemos que aquí no estamos en la Inquisición, si efectivamente ha habido o no ha habido algún crimen de guerra, algún crimen de genocidio. En el momento en que hay algún indicio, pues se inicia una investigación, pero eso no olvidemos, son indicios y no es una condena. Entonces, en el momento en que la haya, si la hay, en algún momento, a pesar de todas las dificultades para juzgar a Vladimir Putin en la Corte Penal Internacional, muchísimas dificultades, pues ya veremos. Pero desde luego se han recogido indicios y habrá que esperar. Bien, por otro lado, ya para finalizar, José María, en el 2020 publicaste una obra de ficción con la editorial Club Universitario, cuyo protagonista, Manuel, reflexiona sobre el sentido de la existencia y el devenir de la sociedad contemporánea. ¿Qué nos puedes explicar de este libro, En busca de la irrealidad, que ya tuvimos la ocasión de presentarlo también en el programa de televisión de este servidor? Bueno, es un libro que habla de la bohemia barcelonesa, y es un libro que se desarrolla en el Raval, donde el personaje principal, aunque en cierta medida también se le ha denominado como una obra coral, ¿no? Donde el personaje principal se reúne con personajes de toda índole y discuten sobre cuestiones, muchas de ellas existenciales y muchas de ellas banales, ¿no? Es una oda a la libertad de pensamiento, es una oda también a las artes, a la música,
Y bueno, pues lo principal es eso, es que se desarrolla, puesto que estamos en Barcelona, se desarrolla en el Raval de Barcelona, que es un barrio totalmente denostado y que desgraciadamente hoy en día está cada vez peor, pero los personajes siguen habitando allí y sobre todo siguen habitando entre el sueño y la irrealidad, transitan entre ambos universos. José María, ¿te consideras un libre pensador? Bueno, trato de serlo, pero trato de serlo. Y en ese futuro cercano o distante, ¿cómo te ves? Te ves, evidentemente, con mucho más currículum, ¿no? Pero ¿cómo te ves? ¿Te ves de, no sé, en qué función, en qué trabajo, en qué puesto? Cuéntanos, adelántanos un poco, porque esto quedará luego en los discos sonoros del mañana. Y fíjate, hoy hablando en el 2023 contigo, con 35 años, yo te imagino con 60, no sé dónde puedes estar, no sé si en el Congreso de los Diputados o presidiendo algo importantísimo, ¿no? ¿Cómo te ves? Pues no lo sé, pero fíjate, porque el largoplacismo nunca me gustó. Yo prefiero vivir el presente, que es lo único real, ¿no? Efectivamente, sin llevar a exageraciones, aquel carpe diem, ¿no? Pero yo trato de vivir el presente y trato de hacer lo que me gusta, trato de estudiar lo que me gusta, de leer lo que me gusta. Si efectivamente en un momento dado llego, pues no sé qué decirte, a algún tribunal superior o alguna instancia europea o española, pues ya veremos, ¿no? Pero desde luego ahora estoy bien donde estoy y disfruto haciendo lo que hago, que es trabajando en mi juzgado en Barcelona, impartiendo docencia y escribiendo mis artículos en los medios de comunicación que tienen a bien publicarlos. Está claro que lo tuyo es el derecho, José María, magistrado, lo tuyo es el derecho. ¿Qué consejo le darías a la gente joven, a los que sí, ya lo haré mañana, o sí, que entran en desidia, que no estudian lo suficiente? No sé, un consejo para papás y mamás que hoy nos pueden estar viendo o escuchando, ¿no? Consejo para la gente más joven, José María. Pues es muy sencillo, que apaguen el móvil. Que apaguen el móvil y que eliminen sus cuentas de Instagram y de las demás redes sociales. Ese es mi consejo. Y que salgan a la calle, porque fuera de este metaverso que nos intentan vender como la realidad, no es más que un sucedáneo, ¿no? Está la realidad, está ahí fuera, está la gente que pasea por las aceras, está la gente que toma cervezas en los bares y está la gente que habla de cara a cara y se toca, ¿no? Está la realidad, ¿no? Así que dejen ese universo irreal, ese sucedáneo de universo y que empiecen de nuevo a salir a la calle porque tan mal no hemos salido nosotros. No, tan mal no, tan mal no. Bueno, pues José María Asencio Gallego, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, máster en Derechos Fundamentales por la UNED, magistrado titular del Juzgado de lo Penal de la Ciudad de Barcelona, profesor de la UB en la Universidad Abat Oliva y en la Universidad Autónoma de Barcelona, escritor y coautor de 101 relatos judiciales de la Fundación Binatea Editorial, además de su fantástica obra, como hemos comentado, que tuvimos el placer de tenerla en antena en su día, En busca de la irrealidad. Don José María Asencio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tus estudios y por tu forma de ser tan admirable. De verdad, felicidades. Muchas gracias, Pedro. Para mí siempre es un placer conversar contigo, ya lo sabes. Pues muchísimas gracias, que tengas una bonita noche y hasta cuando tú quieras de nuevo, nuevamente. Hasta luego, Pedro. Muchas gracias. Muy buenas noches, maestro.